chévere. Ok. Hoy vamos a cerrar el tema de riesgo hablando de los riesgos de cartera, ¿ok? Que son los modelos de riesgo que se diseñaron en el siglo XX para estudiar este fenómeno en finanzas y en economía, ¿no? ¿Ok? Y bueno, antes de empezar tenemos que explicar un poco acerca de lo que se llama cartera, ¿ok? O portafolio, y que en inglés lo llaman portfolio. ¿Ok? Es una combinación de activos financieros, ¿ok? De instrumentos que generalmente son títulos valores, y bueno, y pueden ser solo acciones, en ese caso se llama cartera de renta variable, ¿ok? O una combinación de acciones y bonos, en el cual eso se llamaría renta, se llama cartera mixta, ¿ok? Y si es solamente de bonos, se llama rentas fijas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se plantea eso, ¿no? El primero que hizo un modelo de esto fue Markowitz. ¿Ok? Ojo que este no es el primer modelo de riesgo. El modelo de riesgo que se hizo en, en el mundo fue un modelo que se hizo a finales del siglo XIX, ¿ok? Que fue hecho por un francés de apellido Etudant, ¿ok? Que este, intentó explicar el comportamiento de las acciones en bolsa, ¿ok? Por una metodología que a mí no me termina de convencer, pero bueno, eso se hizo ahí a finales del siglo XIX. Él obtuvo el doctorado en matemáticas con ese modelito, ¿ok? Pero bueno, eso igual, hoy es que más o menos se habla algo de ese modelo que se hizo a finales del siglo XIX. ¿Ok? Y bueno, el que siempre se ha considerado como el primer modelo es el modelo de Markowitz. Markowitz o Harry Markowitz fue profesor en la Universidad de Columbia, y bueno, él era un estudiante de doctorado, entró en el Instituto de Investigaciones Económicas del George Mason, se llama. Y bueno, y, en ese instituto estaban haciendo estudios acerca de modelos de eficiencia. Entonces él optó por desarrollar un modelo de eficiencia de los mercados de capitales sin ser financista, ¿no? O sea, sencillamente siendo puramente economista, ¿no? ¿Ok? Y bueno, este, eh, lo que hizo fue estudiar un grupo importante de acciones de la Bolsa de Nueva York, y terminó teniendo algunas conclusiones, ¿no? Entre ellas que el comportamiento de precios de las acciones se puede asimilar con un comportamiento de curva normal. ¿Eh? Y bueno, y a partir de ahí él plantea este modelo, en un artículo que se llamó A Portfolio Selection, o sea, una selección de cartera, ¿eh? Que salió publicado en el año de 1952. ¿Eh? Ese artículo se mereció el premio Nobel, ¿ve? Igual que el siguiente que vamos a estudiar, y igual que un tercero que nosotros no vamos a estudiar, porque se parece mucho al segundo. ¿Ve? Y bueno, y se basa en considerar que un individuo invierte el 100% de su dinero en el mercado y tiene dos alternativas de inversión. La inversión A, cuyo rendimiento esperado es 10%, y cuyo riesgo relativo es el 8%. ¿Ok? Y, y una inversión B, cuyo rendimiento esperado es 20% y cuyo riesgo relativo es 15%. ¿Ok? Fíjense que eso cumple más o menos con la exigencia de que mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Ok? Y bueno, la cartera se conforma con dos títulos y se invierte el 100% del dinero en esos dos títulos, ¿no? De manera tal de que la combinación de los dos dé exactamente el 100%
del dinero disponible, ¿no? Bueno, y aquí tengo que hacer una aclaratoria, ¿no? Normalmente las carteras no son así, ¿no? Normalmente cuando un individuo ofrece este servicio de administración de fondos, ¿eh? eh, mantiene un 5 o un 10% del dinero en instrumentos de alta liquidez. ¿Ok? O sea, no compra el 100% del dinero en inversiones en los mercados, ¿no? Sino que reserva un 5 o un 10%, ¿ves? Para eventualidades, ¿no? ¿Cuáles son las eventualidades? Que probablemente algún cliente diga que él no quiere continuar y entonces hay que pagarle su porción, ¿ok? Y bueno, se saca de ese porcentaje de liquidez, ¿ok? Para no liquidar las inversiones, ¿ok? En un momento no adecuado, ¿ok? Y de la misma manera, si o aparece una oportunidad de inversión, el gerente de carteras pudiera usar ese 5 o 10% para comprar esas acciones de esa oportunidad de inversión o esos instrumentos de esa oportunidad de inversión sin afectar el el comportamiento de las inversiones ya compradas, ¿no? Y dejando un chance para tomar una decisión de venta en un momento más propicio. ¿Ok? Entonces, bueno, eso como aclaratoria, ¿no? Entonces, bueno, el modelo está basado en que uno invierte el 100% de su dinero, por lo cual el porcentaje de lo que yo invierta en A debe ser este, complementado por lo que yo invierta en B. ¿Ok? Y bueno, en la primera pregunta que se hizo Markovich es cómo sería el rendimiento esperado de toda la cartera, ¿no? Y entonces él ¿cómo se llama? Se respondió que el rendimiento total de la cartera sería equivalente al rendimiento esperado de la inversión A por la proporción de la acción A en la cartera, más el rendimiento de la acción esperado de la acción B por la proporción de la acción B dentro de la cartera. ¿Ok? Y bueno, y la segunda pregunta que se hizo es cómo sería el riesgo esperado de la cartera, ¿ok? O el riesgo relativo de la cartera. Y entonces lo, lo definió, ¿ok? Como esta ecuación medio complicada, ¿ok? Que sería la raíz cuadrada del riesgo de A por la proporción de A al cuadrado, más el riesgo de B por la proporción de B al cuadrado, más el riesgo de A, más el doble producto del riesgo de A por el riesgo de B por la proporción de A por la proporción de B por la covarianza entre A y B. ¿Ok? Y la covarianza es una cosa que se parece mucho a el R de, de una, de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Por lo cual, esa covarianza debería oscilar entre -1 y +1. ¿Ok? O sea, no pueden ser valores superiores a +1, ni pueden ser valores inferiores a -1. ¿Ok? Y bueno, obviamente si la correlación es positiva, la covarianza debería ser también positiva. ¿Eh? Si la correlación es cero, la covarianza debería ser cero. Y si la covarianza, si ¿cómo se llama? Eh, la- el coeficiente de determinación es negativo, entonces debería tener una covarianza negativa. ¿Ok? Siempre su valor máximo es -1 y +1. ¿Ok? Bueno, entonces a partir de ahí se puede hacer algún tipo de inferencia, ¿no? Si, por ejemplo, la covarianza de A y B es cero, que indicaría que no existe relación entre A y B. Entonces, toda esta parte de la ecuación se convierte en cero. ¿Ok? Por lo cual, yo tendría una especie de hipotenusa de un triángulo eh, este, de Pitágoras, ¿ok? Con estos dos catetos, ¿no? ¿Ok? Si la covarianza es negativa, ¿ok? Entonces ese riesgo compensa, ¿ok? Estas dos proporciones, llegando.
a tener la posibilidad de convertirse en cero o de hacerse negativo, ¿ok? En cuyo caso sería una raíz cuadrada negativa, lo cual nos daría un valor indeterminado, ¿ok? Un valor imaginario, ¿no? Y bueno, y si la covarianza me da cualquier número positivo, entonces, bueno, eso este, hace que esto se comporte de una manera convexa. Ya vamos a ver cómo es eso, ¿ok? Resulta que si la R es cero, o sea, si el coeficiente de determinación es cero, por tanto la covarianza es cero, la relación que me da esta ecuación, ¿ok? Es una línea recta, ¿ok? De esta manera, ¿ok? O sea, este sería el punto A, este sería el punto B, y la cartera estaría definida por esta línea recta, ¿ok? Si R es mayor que cero, entonces eso me da una convexa con respecto al eje de las Y, ¿ok? Y si R es menor que cero, ¿ok? Me pudiera dar una cosa como esta, ¿no? Que por supuesto puede exagerarse más, ¿ok? O exagerarse menos, ¿no? Si es más o menos así, hay un momento en el cual el riesgo se hace casi cero o cero, ¿ok? Si resulta que esta, esta figura es todavía más pronunciada, más convexa, entonces va a ocurrir que en algún momento desaparece, ¿eh? Y reaparece por acá porque resulta ser un número imaginario, ¿ok? Entonces, bueno, la gran conclusión del trabajo de Markovich, ¿ok? Es que él hizo este trabajo con un gran número de acciones de la Bolsa de Nueva York y descubrió que no existen R's iguales a cero y tampoco existen R's negativas, o sea que no existen covarianzas negativas ni existen covarianzas cero, ¿ok? Por lo cual, lo que siempre va a ocurrir en las combinaciones de cartera es una convexa de este tipo, que él definió con el nombre de frontera eficiente de la inversión. ¿Ok? O sea, sería una cosa así como esta. ¿Ok? Y ahí pasa una cosa muy particular, ¿no? Esto hace que esto se parezca mucho al primer modelo que ustedes estudiaron cuando estudiaron teoría económica, que es el modelo de frontera de posibilidades de producción. ¿Ok? Y por eso es que esto se llama modelo de frontera de posibilidades de inversión. ¿Ok? ¿Ok? Que trata de minimizar el riesgo maximizando el rendimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí va a ocurrir una cosa muy curiosa, ¿no? Que todas las inversiones que están dentro de la frontera se definen como inversiones eficientes, ¿ok? O combinaciones eficientes o carteras eficientes. Todas las combinaciones que estén por debajo de la frontera se les llama combinaciones ineficientes, ¿ok? Y todas las combinaciones que están por encima se les llama combinaciones imposibles, ¿ok? Entonces, así es como lo definiría Markovich. Él diría que esta curva representa la frontera eficiente de la inversión, esta sería la zona de imposibilidad de las carteras y esta sería la zona de ineficiencia de las carteras, ¿ok? Bueno, hasta ahí llega el análisis de Markovich, ¿ok? Y el segundo trabajo que se realiza, lo realiza un profesor de MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿ok? Que se llamaba William Sharp, ¿ok? Y bueno, él escribió un artículo en el año 64 que también obtuvo el premio Nobel en el mismo momento. Creo que eso fue en el año 94, en el cual le dieron los premios Nobel a estos dos y al tercero que yo no lo he nombrado todavía, que lo voy a nombrar al fin. ¿Ok? Entonces, bueno, el artículo que escribió Sharp se llama Capital Asset Pricing Model, ¿ok? Es un título bastante difícil de traducir al castellano, ¿no? Normalmente también se le llama modelo CAPM, ¿ok? Y bueno, si estamos hablando en inglés, esto debería ser CAPM, ¿no? ¿Ok? Y el modelo en castellano debería llamarse modelo de apreciación de los activos en los mercados de capital, ¿ok?
Fíjense la cantidad de palabras que yo tengo que usar para decir lo que aquí en inglés digo con cuatro palabras, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, él parte de la frontera eficiente de la inversión que propuso Markovits, pero añade a las dos inversiones A y B la posibilidad de comprar un instrumento de renta fija de largo plazo. Él denominó risk-free return, ¿ok? O sea, rendimiento libre de riesgo, ¿no? Y eso se presta a confusiones porque efectivamente no es libre de riesgo. Se trata de un bono del gobierno del país en el cual está la bolsa, ¿ok? Y bueno, y eso tiene algún componente de riesgo, ¿ok? O sea, no hay inversiones que no tengan riesgo. Sin embargo, él lo llamó risk-free return porque normalmente ese es lo que se considera como el piso de riesgo o el riesgo de país, ¿ok? Que sería el bono de más largo plazo emitido por el país en el cual están las acciones de esta bolsa, ¿ok? Entonces, bueno, con eso, él plantea lo siguiente, ¿no? Si aquí tenemos la frontera eficiente de Markovits, ¿ok? Entonces, si yo me compro el instrumento libre de riesgo, entonces yo obtendría este rendimiento que aparentemente tiene riesgo cero, ¿ok? Aparentemente, ¿ok? Porque todos los riesgos dentro de ese mercado parten a partir de ahí. Entonces yo pudiera suponer que ese es el riesgo cero, ¿ok? Sin embargo, no es un riesgo cero, ¿ok? Este, tiene algún componente de riesgo porque efectivamente tiene rendimiento, ¿no? ¿Ok? Y ese riesgo debería ser el riesgo del sistema, ¿ok? Entonces, bueno, si yo lanzo una tangente desde ese punto hasta la frontera eficiente, yo me voy a encontrar con la cartera óptima del mercado de capitales de esta frontera eficiente de inversión, ¿ok? Entonces, eso me explica una cosa muy curiosa, ¿no? Es que cuando o sea, yo puedo obtener un cúmulo importante de situaciones de eficiencia, ¿ok? Pero yo voy a tener una sola situación óptima dado un parámetro, ¿ok? Que yo utilizo para determinar esa situación de optimización, ¿ok? Por supuesto, si RF baja, ¿ok? Entonces el punto de tangencia cambia, probablemente sea este, ¿ok? Y bueno, eso hace que el punto óptimo cambie, ¿no? Si RF sube, ¿ok? Entonces también el punto de tangencia cambia, probablemente se ubica por aquí, ¿ok? Y bueno, y eso hace que el punto óptimo cambie, ¿ok? Por lo cual el punto óptimo depende de cuál es el nivel de RF, ¿ok? Que ocurre en este mercado, ¿ok? Entonces, así es como se define el modelo de marketing, ¿ok? Él llamó a esta línea del mercado de capitales, o en inglés Security Market Line, ¿ok? Y yo lo defino así porque hay muchos libros en los cuales se dice esto muy mal, ¿ok? Se habla de una línea de seguridad del mercado y se dice seguridades como traducción de security, ¿no? Security es el nombre que en inglés se le da a los títulos valores, ¿ok? Que en castellano tienen como nombre títulos valores, no seguridades, ¿ok? O sea, no existe en finanzas ninguna cosa que se llame seguridad, se llaman títulos valores, ¿ok? Entonces, bueno, el modelo de Sharpe se basa en la determinación de esa línea del mercado de capitales, ¿ok? Que estaría definida por el punto RF más la pendiente beta menos la, el rendimiento de mercado multiplicado por el rendimiento de mercado menos el rendimiento libre de riesgo, ¿ok? Entonces, fíjense, si yo vuelvo hacia atrás, ¿ok? RF está aquí, ¿ok? Beta sería la pendiente de esta línea de mercado de capitales, RN sería este punto, ¿eh? Por lo cual yo lo que estoy haciendo es definir una ecuación de línea recta simple, ¿ok? Así como se hace en matemáticas, usando el intercepto, ¿ok? La pendiente y dos puntos, ¿ok? Así de sencillo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a suponer que n es la combinación
óptima del mercado, ¿ok? Dado que existe un punto RF. ¿Ok? Entonces yo me pudiera comprar la combinación óptima, que voy a llamar cartera óptima, ¿ok? Y puedo comprar también una combinación de cartera óptima con RF. ¿Ok? Y cuando hago esas combinaciones, eso se llama cartera prestamista. ¿Ok? ¿Por qué se llama cartera prestamista? Porque estoy comprando bonos del gobierno, por lo cual una parte de los fondos de mi cartera se están utilizando para financiar al gobierno. ¿Ok? Y también yo puedo endeudarme a la tasa RF para comprar la cartera M por encima de mi patrimonio. ¿Ok? Y en cuyo caso yo estaría armando lo que Markovich llama carteras apalancadas. ¿Ok? Y apalancado es un término que se usa mucho en finanzas para denominar un negocio que está endeudado, ¿ok? O un negocio que se hace con deuda. ¿Ok? La palabra leverage en inglés es un equivalente a endeudar. ¿Ok? Vamos, la palabra apalancada no existe en castellano, pero se usa, ¿ok? En las tesorerías, en los países latinoamericanos se usa mucho la palabra apalancar el negocio, ¿ok? Comprar una cartera apalancada, comprar una posición apalancada. Entonces, bueno, vamos a suponer que la cartera M está compuesta por el 40% de A y el 60% de B. Y vamos a suponer que yo tengo $1.000.000, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, si yo me compro la cartera M, como yo no tengo posibilidades de tener efectivo en este modelo, igual que en el de Markowitz, entonces, bueno, yo invierto el 40% del millón, que son 400.000, en el instrumento A, ¿ok? Y el 60% de mi millón en el instrumento B. Y bueno, y por supuesto, como yo estoy en el punto M, o en la cartera M, yo no tengo instrumento libre de riesgo. Ahora, yo pudiera empezar a comprar instrumento libre de riesgo, ¿ok? Y obviamente si compro instrumento libre de riesgo, debo de vender mi posición en la cartera M, por tanto, vender la posición en, la, en el instrumento A y el instrumento B. ¿Ok? Entonces, si yo me llego a comprar el 80%, el 20% de mi cartera en el instrumento libre de riesgo, a mí me queda el 80% de 1.000.000, que son 800.000, para invertir en A y B. Y si yo quiero mantener la proporción 40-60, el 40 de 80, de 800 es 320.000. ¿Ok? Y el 60 de 800 serían 480.000. En cuyo caso, yo tengo invertido en A y B la misma proporción de la cartera M, pero estoy añadiendo un porcentaje de RF. ¿Ok? Vamos a suponer una segunda posibilidad, ¿no? Donde yo compro el 50% de mi dinero en RF y el otro 50% en la combinación M, que es la combinación óptica. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo compraría 40% de medio millón, que serían 200.000 en A, y 60% de medio millón, que serían 300.000 en B. ¿Ok? Supongamos que ahora yo pretendo comprar el 80% de mi dinero en RF, o sea que yo compraría $800.000 en RF, por lo cual me quedan solamente 200.000 para invertir, y esos 200.000 los invierto también en una proporción 40 de A y 60 de B. ¿Ok? En cuyo caso yo compraría 200.000, sí, $80.000 de A y $120.000 de B. Y fíjense que en este caso, igual que en este caso, igual que en este caso, igual que en este caso, yo estoy invirtiendo $1.000.000. ¿Ok? Y bueno, yo pudiera tener una quinta alternativa, que es comprarme la cartera M4, en la cual no tendría los instrumentos A y B y estaría 100% invertido en RF. ¿Ok? Si yo trato de ubicar esos puntos en el gráfico que armamos antes, entonces el punto M sería este, el punto M1 sería algo así como este punto, el M2 sería
este punto, el M3 sería este punto y el M4 sería este punto. Por lo cual, esas carteras que Sharp definió con el nombre de carteras prestamistas, porque son carteras que compran una proporción en bonos del gobierno, ¿eh? Este, me han permitido violar lo que me dijo Markovich al inicio, ¿no? Markovich me dijo que esto es una zona de imposibilidad. ¿Eh? Entonces yo, a través de ese juego de comprar RF y M, yo logré armar combinaciones que tienen menos riesgo, ¿eh? Al mismo nivel de rendimiento de la frontera eficiente. ¿Ok? De hecho, M1 tiene menos riesgo que su equivalente en la frontera. M2 tiene mucho menos riesgo que su equivalente en la frontera. M3 tiene mucho menos riesgo que el equivalente en la frontera. Y M4 tiene mucho menos riesgo que A, ¿ok? Que sería el extremo de 100% de inversión en A. ¿Ok? Ok, eso es si yo me compro inversiones apalancadas, ¿cómo se llama? Prestamistas, ¿no? Con leverage, ¿ok? Perdón, o lending portfolios, ¿ok? Si yo me endeudo, ¿ok? Que es lo que sería cuando yo compro un portafolio apalancado, ¿ok? Entonces, ahí se cumple el precepto del riesgo financiero que nosotros vimos al inicio de la clase presencial del día miércoles. ¿Ok? Si las acciones A y B rinden más que la tasa del crédito que yo estoy obteniendo, ¿ok? Entonces yo tendría un rendimiento adicional al rendimiento de mi inversión en la cartera M. ¿Ok? Si las acciones A y B rinden igual que la tasa del crédito, solo gano el rendimiento de mi inversión en la cartera M, pero arriesgué el monto del préstamo. ¿Ok? Y si las acciones A y B rinden menos que la tasa del crédito, ¿bien? Entonces el rendimiento va en contra mío, ¿ok? Y yo puedo llegar incluso a perder dinero. ¿Ok? Entonces, fíjense, en ese caso, ¿ok? Con la combinación óptima, yo corro el riesgo sistemático de la inversión. ¿Ok? Con la cartera prestamista, yo inmunizo parte del riesgo con un instrumento que ofrece pagos fijos a futuro. Y con la cartera apalancada yo corro el riesgo y requiero que el rendimiento de la renta variable sea superior al costo del financiamiento para poder obtener ganancia efectiva, ¿no? ¿Ok? Y bueno, este, este ejercicio que estoy haciendo yo aquí es para ver, para calcular el RE, ¿ok? Que es un parámetro que se usa mucho en finanzas, ¿no? Y casualmente, si yo uso los datos de hoy, me da una cosa absurda, y por eso es que lo hice además, ¿ok? Porque me da una cosa sensacional, ¿ok? Yo lo voy a realizar con las acciones de Microsoft. Yo voy a tomar de la página de Yahoo Finanzas el, la beta de Microsoft, ¿ok? Que me da 1,07. ¿Ok? Y bueno, tomo de esta página, ¿ok? El rendimiento de los bonos de largo plazo, los bonos de 30 años, que es 4,759%. ¿Ok? Y bueno, en la página de Standard Poor's, ¿ok? Yo tomo con esta página, o sea, con esta dirección, ¿ok? Un indicador que se llama la relación precio-utilidad promedio del Standard Poor's 500, ¿ok? Que me da 27,88. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo tomo esos datos, ¿ok? Yo puedo estimar un rendimiento esperado. ¿Ok? Fíjense, de acuerdo a esto, ¿ok? Aquí yo cometí un error porque estoy usando el dato de la última vez que di la clase. ¿Ok? El rendimiento de hoy es 4,759. ¿Ok? La beta no es 0,99, sino que es 1,07, ¿no? Pues yo voy a corregir esto y se lo voy a poner corregido. ¿Ok? Y bueno, aquí va a pasar una cosa curiosa, ¿no? Que resulta que el rendimiento del mercado, que es el inverso de la relación precio-utilidad, ¿ok? Me da 3,86.
7,587, ¿ok? O 3,588%, ¿ok? Y resulta que esto es menor, ¿ok? que el rendimiento libre de riesgo, ¿ok? Lo cual es un absurdo matemático, ¿ok? Por lo cual el rendimiento esperado me daría como no disponible, no available, ¿ok? Por eso que lo calculé porque me dio mucha gracia que con los datos de hoy no se puede calcular el rendimiento esperado de Microsoft, ¿ok? Entonces ahí lo tienen, ¿ok? Yo lo corrijo y bueno, entonces se los mando, ¿ok? Ahora, ¿cómo se calcula esta beta? ¿Ok? Fíjense, se toman 61 observaciones mensuales de los cierres ajustados de precios de la acción, ¿ok? Y se toman 61 observaciones mensuales de los cierres del índice que se va a usar como referencia. Y normalmente se usa el estándar Poor's, ¿ok? Se calculan con esas 61 observaciones de no rendimiento, por lo cual se pierde un dato, ¿ok? Y nos quedan 60 rendimientos, ¿ok? Y con esos 60 rendimientos se hace una regresión por mínimos cuadrados ordinarios, ¿ok? En la cual la beta es la pendiente de la regresión, ¿ok? Entonces, fíjense, la recta de regresión debería tener esta fórmula, ¿ok? ¿Ok? Y bueno, si yo lo quiero calcular con Excel, yo lo puedo calcular y la beta la podría determinar con la fórmula dependiente del rango de las dos variables, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que estos son los datos que yo capturé, ¿ok? De las 61 observaciones con las que calculé los 60 rendimientos entre el índice de la bolsa de valores que está en el eje de las Y, ¿ok? Y el rendimiento de Apple que está en el eje de las X, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense, estas son todas las situaciones en las cuales sube tanto el índice como la acción de Apple. Estas son todas las situaciones en las cuales el índice baja y Apple baja, ¿ok? Y estas son unas situaciones medio extrañas en las cuales el índice baja, perdón, sube y Apple baja, ¿ok? Y estas son situaciones también extrañas en las cuales el que baja es el índice y el que sube es Apple. Fíjense que son dos casos en este cuadrante y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis casos en este cuadrante, por lo cual solamente ocho situaciones tienen comportamiento extraño, ¿ok? Eso permite que la beta tenga pendiente positiva, ¿ok? Lo cual indica que hay una relación positiva entre el rendimiento de el índice de la bolsa y el rendimiento de Apple, ¿ok? Entonces, bueno, eh, esa beta, ¿ok? Si yo hago la regresión bien y estudio los parámetros, ¿ok? Descubro que alfa debería ser poco significativo, por lo cual no debería haber otra variable que explique el comportamiento del índice perdón, de la acción de la compañía que estoy estudiando. Y beta debería ser la pendiente de la regresión, ¿ok? Que al final es otro indicador de riesgo, ¿ok? Porque si beta es igual a uno, ¿ok? Lo que me está diciendo es que su riesgo es igual al del índice de la bolsa. Si beta es menor que uno, lo que me está diciendo es que el riesgo de la acción es menor al del índice de la bolsa. Y si beta es mayor que uno, eso me dice que el rendimiento debe ser mayor que el rendimiento del índice, por lo cual el riesgo de la acción debe ser mayor que el riesgo del índice. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso terminamos la clase de hoy. ¿Ok? Y bueno, en un ratico yo les coloco esto corregido. ¿Ok? Y bueno, y les pongo los otros videos de la parte de riesgo para que estemos preparados para el examen que vamos a hacer el miércoles. ¿Ok? Entonces, bueno, no lo fastidio más. ¿Ok? Fíjense, 38 minutos nos echamos. Profe, buenas noches. Yo tengo una duda. A ver, dígame. Sí, RF,
¿Qué tipo de rendimiento es? Es el rendimiento del bono del Tesoro americano, del bono de largo plazo del Tesoro americano. Eso es lo que en los datos que yo conseguí me daba 4,759. Pues ese es el rendimiento del bono de 30 años. Ok, gracias, profe. Vale. Ok, yo corrijo esto en un momentito y se los mando, igual que les mando el video. ¿Sí? Y los otros videos. ¿Sí? Vale, que pasen buenas noches y que descansen, pues. Gracias, profe. Nos vemos entonces. Ok, Gracias, profe. Buenas noches. vale, pues.